Dentro de los temas de riesgos laborales, seguridad social, derecho laboral que tratamos en este canal, hoy vamos a continuar aclarando el tema de pensiones de acuerdo a lo que dijo el señor Petro y aclarando algunas de las dudas que los internautas han dejado en los comentarios del canal, aquí en este momento. Antes de continuar, me permito aclarar que este video no tiene ningún tinte político y por favor se suscriben. ¿Para qué? Para recibir las últimas actualizaciones que estemos subiendo a nuestro canal. Para entrar en materia, vamos a ver lo que dijo el señor. Pasando todas las cotizaciones de trabajadores a Colpensiones puede liberar 18 billones anuales. ¿Será posible o no? ¿O sí será posible? Veamos inicialmente cómo funciona nuestro sistema actual de pensiones. Tenemos un régimen de prima media con prestación definida y tenemos un régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Cómo se financian? Como ya lo hemos dicho en anteriores videos, aquí se financian por el aporte de ¿quiénes? De los cotizantes. ¿Cómo se financia? Con el aporte de los cotizantes. Hay algunas diferencias. Entonces aquí tenemos que es una cuenta de ahorro individual. Entonces hay un extracto por persona. Aquí es una bolsa para todos. Entonces aquí se va a pensionar con lo que usted tiene aquí en su cuenta y aquí se va a pensionar con lo que los que estamos pagando ahorita le están pagando las pensiones y en este momento los que están pensionados, y eso es lo que vamos a aclarar. Pero antes de continuar con lo que dijo el señor Petro y cómo funcionan los fondos de pensiones, vamos a aclarar una de las dudas que tienen algunos de los internautas. La pregunta que vamos a resolver es la siguiente: si los fondos de pensiones privados y públicos cobran el mismo porcentaje del 3.5%, que equivale al 22% de lo que yo cotizo, ¿cuál es la diferencia y cómo afecta eso mi pensión? A continuación la vamos a responder con un ejemplo. Dentro del ejemplo tenemos que en los fondos privados o régimen de ahorro individual con solidaridad, el trabajador después de 30 años cotizó 340 millones de pesos. De esos 340 millones, el 22% cobra el fondo privado, que equivale a 74.800.000 pesos, quedándole en su ahorro, en su cuenta personal, 265.200.000 pesos, más los intereses que dicen que dan los fondos. Entonces, para lograr este monto, este señor cotizó sobre 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes durante más de 30 años o 30 años. ¿Con cuánto se va a pensionar? Aproximadamente, teniendo en cuenta ese monto de la pensión, ese monto que tiene en ahorro individual de 265 millones o 270 millones, la pensión no le alcanza a ser más de un salario más 100.000 pesitos o el 10% que querían a la fecha, poniendo el ejemplo, sería 1.100.000. Ahora veamos la diferencia en el régimen de prima media con prestación definida. En este régimen ya no nos va a afectar lo que nos cobran por administrar, porque es una sola bolsa y nos van a pagar nuestras pensiones sobre el ingreso base de cotización de los últimos 10 años. En el ejemplo, tengo una cotización de los últimos 10 años sobre 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que equivale a fecha de hoy a 4 millones de pesos. Esta persona cotizó 30 años. Si decimos que el monto de la pensión en este régimen oscila entre el 65 y el 80% mensual, después de 30 años, esta persona gana 72.5% mensual sobre el ingreso base de cotización de los últimos 10 años. Es decir, la pensión le quedó en 2.900.000. La diferencia es de más del doble a la hora de pensionarse. Esta era una de las tantas diferencias que tienen los dos fondos de pensiones que más adelante continuaremos en los otros videos aclarando. En este momento, ¿cómo está la pirámide y qué significa que se invierta la pirámide en pensiones? ¿Y por qué se recomienda hacer esta modificación al régimen de prima media? Pero eso no lo vamos a tocar hoy. Vamos a decir cómo funciona, cómo está funcionando. Por cada 100 personas que estamos cotizando en este momento, hay 21 personas pensionadas. Eso es lo que tenemos hoy en día. La diferencia es que con el tiempo, de aquí a 10 años ya no van a ser 21, van a ser 35 por cada 100. Luego 45 por cada 100, luego 50. Dice que aproximadamente en el año 2050-2060 ya la pirámide empieza a invertirse. Ahorita les explico esa partecita. Entonces aquí ya no van a ser 21, sino van a ser 80 y aquí van a estar 60. Ahorita seguimos hablando al respecto. Pero si habláramos en este momento se diría que pues estamos bien. No hay ningún problema porque tenemos 100 personas cotizándole a 21, entonces no hay déficit. ¿Y por qué entonces todo el mundo habla de déficit? Hablan de déficit de 18 billones de pesos. ¿Por qué? Porque hay subsidios. ¿Subsidios a qué y por qué?
Entonces estamos hablando que esos subsidios, el 74% de los dineros de los subsidios va para un 20% de las personas que tienen pensiones altas o más ricas. Y solo el 0.5% de esos subsidios van para las personas o el 20% de las personas más pobres. Eso es lo que está generando un hueco fiscal. Y eso es a lo que se refiere cuando usted desplaza o modifica. Si yo logro tapar este hueco fiscal, los puedo mover para otro lado. Pero entonces, en este momento está la situación. ¿Dónde está la fuente para decir estas cifras? Nos las da el Centro de Estudios Económicos, ANIF. Es la fuente de estas cifras. Para que no mencionemos, como les decíamos, esto es un video netamente técnico. Por favor, se suscriben al canal y van a recibir las actualizaciones donde vamos a especificar todo lo de pensiones por régimen. Ahora veamos por qué se puede invertir la pirámide. Esto es invertir la pirámide. Aquí tenemos 60 personas cotizando y aquí tenemos 100. Esto ya sucedió en Europa, en Alemania, en Francia, en donde han tenido que estudiar antes cómo se genera este modelo, porque si a la hora que lleguemos nosotros a esto, que es aproximadamente en el 2050, de acuerdo a cómo se ha ido calculando, nos va a generar esto, esta inversión de la pirámide. Pero fuera de eso tenemos el hueco fiscal, que son los 18 billones. Entonces, ¿qué se requiere? La OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos han recomendado a Colombia que este régimen deben empezar a evaluarlo y corregirlo. ¿Por qué? Porque no va a llegar a un punto de equilibrio. Pero ese no es el tema en este momento. En este momento es, estos 18 billones, ¿qué hacemos? ¿Será que genera en este momento o es fácil retirarlos de allá? Eso era lo que teníamos nosotros tener claro. ¿Cómo funciona el sistema? Y si es viable o no es viable. Entonces nos devolvemos a esta pirámide, que es la pirámide actual. Y viene la pregunta, estos 18 billones, ¿cómo los podrían mover? Y es donde dicen, no, pues si cambiamos a un sistema de pilares y demás cosas, podríamos cambiarlo y pasar el dinero que tenemos en este fondo, pasarlo para el fondo de prima media y convertir esta plata en plata para pensionar a las personas que están pensionándose. Suena lógico, es un sistema que ya ha ido implementándose, pero cuando nosotros hablamos de que este dinero lo va a pasar para acá, así no funciona. Recordemos la ley 100 de 1993 cuando se creó este sistema. Anteriormente estaba el Instituto de Seguros Sociales y progresivamente empezaron a migrar las personas para el sistema de ahorro individual, engañados o no engañados, con la doble asesoría o sin la doble asesoría, pero terminaron un gran número de personas acá en este fondo. Hoy en día pues muchos se quieren devolver, otros se han devuelto, pero en este momento, si se diera ese proceso de pasar esos 18 billones para acá, obvio, tendríamos, si nos devolvemos a la pirámide, tendríamos esta pirámide cubierta, estos 18 billones, y no tendríamos ningún inconveniente en este déficit. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es cómo lograría un gobierno que poco a poco, progresivamente, los trabajadores que estábamos afiliados o que están afiliados en el régimen de ahorro individual van a volver a Colpensiones relativamente rápido. Tiene que presentarse un proyecto de ley, tiene que pasar la ley y una vez se apruebe la ley debe empezar la migración progresiva. Y se lograría esa parte, pero en un proceso a mediano plazo, no sería a corto plazo. Eso sería grosso modo especificando si se mueven los 18 billones o no se mueven los 18 billones. Pero es claro que en Colombia sí se requiere una reforma pensional de acuerdo a todas las recomendaciones de los organismos internacionales y organismos nacionales. Que todos debemos estar atentos cuando se presente esa reforma, que puede afectarnos, cuánto nos van a cobrar por administrar nuestra plata. Y es para que tengamos la información, por eso estamos compartiendo la información, para que cuando aparezca el proyecto de ley sepamos qué debemos aportar. Por favor, suscríbete al canal, que muy pronto estaremos sacando todos los detallitos de las preguntas que ustedes han dejado en los comentarios. Y hasta una próxima oportunidad.